Hola, hay algo especialmente gratificante en esto de desenterrar historias olvidadas, ¿no crees? Es como encontrar, piezas perdidas de un puzzle. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias, centrada en un evento bastante singular, una de las primeras grandes exposiciones felinas en Estados Unidos. Efectivamente, hablamos del National Cat Show. Se celebró en un sitio mítico, el Madison Square Garden de Nueva York, nada menos, en mayo de 1895. Y fue un momento que, ya veremos, resultó ser más importante de lo que parecía. Su historia completa, fíjate, tardó casi un siglo en salir a la luz. Y para reconstruir todo esto nos basamos en fuentes bastante interesantes, ¿verdad? Tenemos un artículo muy bueno de Karen Lawrence para Feliz Histórica, que a su vez usa documentos originales. Catálogos de la Expo, recortes de prensa de la época, libros como Concerning Cats de Helen Winslow. Incluso hay fotos de algunos gatos, de los premios y del propio Madison Square Garden de entonces. Impresionante. Sí, la verdad es que sí. Nuestro objetivo hoy es, explorar este evento pionero. Entender un poco el contexto, conocer a algunos de los gatos participantes más llamativos y sobre todo seguirle la pista a un ganador muy particular, un gato llamado Cozy. Su historia es un caso fascinante de cómo la casualidad y también la dedicación pueden rescatar trozos del pasado. Suena muy intrigante, sí. Empecemos por situarnos. Tengo entendido que ya hubo una exposición felina importante antes, en Londres, ¿no? En el Crystal Palace en 1871. ¿Cómo encaja esta de Nueva York de 1895? Es una buena pregunta para empezar, sí. A ver, aunque en Estados Unidos ya se veían gatos a veces en ferias agrícolas junto a otros animales, la exposición de 1895 en Nueva York fue diferente. Fue la primera gran muestra dedicada exclusivamente a gatos en la ciudad. Y muy importante, la primera con ambición nacional. O sea que fue como un paso adelante, un reconocimiento para los gatos como animales de exhibición por sí mismos. Exacto. Y generó bastante expectación, ¿eh? Era toda una novedad para la sociedad de Nueva York. Hay una revista, Leslie's Weekly, que lo contaba muy bien. Decía algo así como que la mayoría de los gatos realmente hermosos, encantadores y exquisitos de esta ciudad y de otros sitios aparecerán ante el público de una manera tan novedosa para ellos como para los espectadores. Casi como si fueran estrellas de cine. Se nota el entusiasmo, sí. ¿Y quién organizó todo esto? ¿Quién estaba detrás? Pues mira, la dirección era de un tal Frank W. Sanger. Y el jurado, gente importante del mundillo animal de entonces, ¿sabes? Ah, ¿cómo quiénes? Estaban el doctor Rush Windecopper, una tal Miss E. en Hurwood y también Mr. T. Farrarrackham. Consiguieron juntar 183 gatos inscritos, que no está nada mal para ser la primera edición nacional, ¿eh? 183 gatos, bajo el mismo techo en el Madison Square Garden. Madre mía, debió ser todo un espectáculo. ¿Y qué tipo de gatos había? ¿Se parecían en algo a la idea de razas que tenemos hoy? Esa es una cuestión clave. A ver, el concepto de raza felina estaba todavía, digamos, en sus inicios. Era mucho más fluido. Hay un libro, Concerning Cats, de Helen Winslow, que se publicó unos años después, en 1900, y nos ayuda a imaginar la diversidad que había allí en 1895. Era una mezcla curiosa. ¿Podrías darnos un par de ejemplos para hacernos una idea de esa diversidad? Claro. Por un lado, tenías gatos importados que eran auténticas estrellas, como un tal Tommy, un persa blanco. Y ojo, que se decía que lo habían capturado en estado salvaje en Persia. Estaba valorado en $500 de la época, que era una auténtica fortuna. Eso te da una idea del interés que despertaban estos animales tan exóticos. ¿Un gato persa salvaje? Eso sí que es un origen curioso. ¿Algún otro ejemplo que destaque? Pues también había gatos que ya apuntaban a líneas de cría más concretas, ¿sabes? Como una gata llamada Ellen Terry. Era una angora naranja y blanca, ganó el premio a la mejor gata con camada. Y lo interesante es que una de sus crías, Princess Dinazarde, ganó premios al año siguiente. Eso ya sugiere un interés en la cría selectiva, en seguir las líneas familiares. Entiendo. Y supongo que también habría gatos, más locales o peculiares. Desde luego. Estaba, por ejemplo, Grover B., un maltés blanco. Era la mascota de un fotógrafo de Nueva York. Ganó una medalla de oro simplemente por ser el gato blanco más pesado. Curioso.
o Dick, un gato atigrado enorme de casi 10 kilos, y era de Frances Hodgson Burnett, la escritora de El jardín secreto, nada menos. O sea que había una mezcla gatos valorados por ser exóticos, por su posible linaje, por ser llamativos físicamente o incluso por la fama de sus dueños. Una variedad fascinante, sí. Refleja un mundo felino que se estaba definiendo, pero de todos ellos hay un nombre que destaca, ¿verdad? Cozy, que condensa gran parte del misterio y del interés que vino después. ¿Qué sabemos de él? Cossey es, efectivamente, el gato más emblemático de esa exposición de 1895. Fue uno de los grandes ganadores, sí. Pero su identidad y su historia estuvieron envueltas en cierta confusión durante mucho tiempo, hasta que aparecieron ciertos hallazgos que arrojaron luz sobre él. ¿Confusión? ¿Cómo? Pensaba que simplemente era el ganador y ya está. Bueno, el problema empezó con su nombre y su género. A ver, durante décadas, como el nombre Cossey puede sonar femenino o a diminutivo, y como no había documentación fácil de consultar, pues se asumió que era una hembra. A menudo se la mencionaba como Cossey, con IE. Fue el redescubrimiento del catálogo oficial de la exposición lo que corrigió este error. Un error fundamental, claro. Ah, el poder de los documentos originales. Siempre vuelven para poner las cosas en su sitio. ¿Y qué reveló exactamente ese catálogo? El catálogo es una pieza clave, sí. Ahí aparece la entrada número 166. Pertenece a la clase 41, que era tabby cualquier color sin blanco. Y está a nombre de una Mrs. Frederick A. Brown, de Long Island. Describe al participante como un Black and Grey Tabby Angora, o sea, Angora atigrado negro y gris. Y especifica macho castrado, de 1 año y 9 meses, lo que nos dice que nació en 1893. Y añadía un detalle: not for sale, no estaba en venta. Así que Cossey era definitivamente un macho. Vale, eso aclara el género. Pero la descripción Angora atigrado, eso también abre preguntas, ¿no? Sobre todo por lo que decías antes de que las razas no estaban tan definidas. Exactamente. Aquí entramos en un terreno muy interesante sobre la historia de las razas de gatos. En 1895, el término Angora no significaba lo mismo que hoy. No se refería solo a los gatos de Ankara, en Turquía. Se usaba de forma bastante genérica para casi cualquier gato de pelo largo. Podía incluir persas o gatos que tuvieran antepasados en el Mediterráneo oriental. Entiendo. O sea que el catálogo lo llame Angora no nos dice necesariamente lo que pensaríamos hoy en día. Correcto. Y la cosa se complica o se enriquece, según se mire, porque resulta que muchas granjas, sobre todo en Nueva Inglaterra, cerca de Boston, criaban muchísimos gatos de pelo largo. Los llamaban angoras, sí, pero en realidad tenían sus raíces en los gatos de pelo largo muy robustos del estado de Maine. Ah, estás apuntando a la conexión con el Maine Coon. ¿Podría ser Cozy uno de los primeros ejemplares conocidos de esa raza, aunque en el catálogo ponga Angora? Esa es la teoría. La defienden muchos entusiastas del Maine Coon, y la verdad es que tiene su base. Hay pruebas indirectas bastante interesantes. Por ejemplo, hay ilustraciones en periódicos de la exposición del año siguiente, de 1896, y muestran dibujos etiquetados como Coon Kitten, gatito Coon, y Coon Cat, gato Coon. Y junto a esos dibujos hay una nota que dice que ganaron premios en 1895. Como Cozy fue el principal ganador de pelo largo en 1895, pues es muy posible que ese Coon Cat dibujado fuera él. Es una deducción lógica, sí, aunque no sea una prueba definitiva, claro. Así que su raza exacta sigue siendo un poco ambigua. Precisamente, es un reflejo perfecto de esa época, ¿no? De esa transición en cómo se definían las razas. Lo que sí es indiscutible, y esto lo sabemos gracias al catálogo de premios especiales, la clase 44 es su victoria. Ganó un collar de plata para el mejor gato de pelo largo de la exposición sin distinción de clase, y además una medalla de plata de la propia exposición. Fue, sin duda, el mejor gato de pelo largo del evento. Fuera Angora, Maine Coon, una mezcla de ambos, según los estándares de aquel momento. Más allá de la raza y los premios, ¿estos hallazgos posteriores nos dieron alguna pista de cómo era Cozy? ¿De su carácter, quizás? Sí que la dieron. Y aquí entra en juego otro de esos descubrimientos
casi milagrosos. Un álbum de recortes, compilado en la época. Y contiene artículos de prensa que nos dan pinceladas sobre cómo era él, sobre su personalidad. Anécdotas de primera mano. Bueno, casi. Bueno, de segunda mano periodística, sí, pero muy reveladoras. Hay un artículo del periódico The World del 5 de marzo de 1896. Cubría la exposición de ese año donde Cousy volvió a participar. Y cuenta un incidente curioso. Parece que Cousy, después de aguantar con bastante paciencia las impertinencias y ofensas del público, podemos imaginar dedos metiéndose en la jaula, juguetes. Sí, lo típico. Pues parece que al final se hartó. ¿Y qué pasó? El artículo dice, literalmente, que la siguiente mano enguantada que se metió entre los barrotes de su jaula recibió un golpe seco. Parece que Cousy tenía sus límites, ¿sabes? Y no dudaba en marcarlos. No era un simple muñeco de exposición. Vaya, un gato con carácter, sin duda. ¿Alguna otra peculiaridad que saliera a la luz? Hay otra nota curiosa. En un artículo de otro periódico, The Press, del 4 de marzo de 1896, también sobre la exposición de ese año, menciona que Cousy, que en 1896 tenía el número 118, era un tipo peculiar de gato y prefería comer verduras. Increíble. Un posible Maine Coon vegetariano y con temperamento. Vamos, que no era un gato cualquiera. Pero lo que de verdad me fascina es cómo hemos llegado a saber todo esto, casi un siglo después. Totalmente. Y tan fascinante como el propio evento es eso, cómo hemos llegado a conocer estos detalles tan íntimos. La historia de cómo se redescubrieron los objetos y los documentos relacionados con Cousy y la exposición de 1895 es una lección sobre lo frágil que es la memoria histórica y sobre el papel crucial del azar y también de la pasión de algunas personas en recuperarla. Se basa en 3 hallazgos clave, que ocurrieron de forma independiente y mucho, mucho tiempo después. Empecemos por lo más tangible, los premios de Cousy, su collar, la medalla, ¿cómo reaparecieron? Pues mira, eso ocurrió en 1990. Una mujer llamada Barbara Pendergrast, que era criadora de gatos persas y también anticuaria, recibió un aviso. Le dijeron que había unos objetos interesantes en una tienda de antigüedades de Nueva Jersey. Fue a verlos y se encontró con 3 piezas excepcionales. Una medalla de plata maciza con la cara de un gato grabada, que ponía National Cat Show 1895, un collar de plata, también grabado, National Cat Show 1895, Won by Cousy, y una fotografía de estudio original, de un gato atigrado posando muy orgulloso con una cinta de premio. Era él. Qué momento, ¿no? Encontrar eso así de repente. ¿Se sabía de dónde venía? El anticuario le contó que venían del desván de una casa cerca de Lamberville, en Nueva Jersey. Habían salido durante una venta de esas que se hacen cuando fallecen los dueños y se liquida todo, una estate sale. Estaban increíblemente bien conservados, como si alguien los hubiera guardado con muchísimo cariño durante años. Pendergrast, claro, reconoció su valor histórico al instante y los compró. ¿Y cómo se confirmó que eran de Cousy y de esa exposición concreta? Pues con ayuda de otras aficionadas y buscando en archivos, localizaron un artículo del New York Times de la época que confirmaba la victoria. Decía que un gato llamado Cousy, propiedad de Mrs. Fred Brown, había ganado en la exposición de 1895. Las piezas encajaban perfectamente. Es un testimonio increíble del cuidado de su dueña original, Mrs. Brown, que los guardó durante décadas. Al final, estos objetos, el collar, la medalla y la foto original de Cousy, que por cierto la hizo un fotógrafo de Brooklyn, Julius A. Gross, los adquirió la CFA Foundation en 1990. Has mencionado la CFA Foundation. Para quien no lo sepa, ¿podrías explicar brevemente qué es? Claro, la CFA Foundation es, digamos, el brazo histórico y filantrópico de la Cat Fanciers Association, la CFA. La CFA es la organización de registro de gatos de pedigrí más grande y antigua de Estados Unidos, y su fundación se dedica precisamente a eso, a preservar la historia del mundo felino. Así que estos objetos serán perfectos para su colección. Entendido. Ese fue el primer pilar del redescubrimiento. Los premios y la foto. ¿Cuál fue el segundo? El segundo fue el propio catálogo oficial de la exposición de 1895.
el documento que resolvió el misterio del género de Cousy, ¿recuerdas? Este apareció de una forma totalmente distinta, gracias a Internet y a la pura casualidad. Un historiador felino que vive en Nueva Zelanda, John Smithson, estaba comprando libros antiguos online. ¿Y el vendedor le ofreció el catálogo así, sin más? Exactamente. El vendedor, después de la compra inicial, le contactó por separado. Le preguntó si le interesaría un catálogo de una exposición felina del siglo XIX que tenía por ahí. Cuando Smithson recibió las fotos y vio que era el del National Cat Show de 1895 del Madison Square Garden, reconoció inmediatamente lo raro y valioso que era. Lo compró sin pensárselo y más tarde la CCA Foundation también pudo hacerse con este catálogo, que es crucial, claro, para confirmar datos y conocer a todos los participantes. Dos hallazgos increíbles y muy fortuitos. Mencionaste un tercer pilar. El tercero es el álbum de recortes, el que nos dio las anécdotas sobre Kosei. Este lo encontró Karen Lollens, la autora del artículo que usamos como fuente, y también de una manera inesperada. En 1999, en un puesto de libros usados, durante una exposición felina en Erie, Pensilvania. Otro golpe de suerte. Parece que estaban destinados a ser encontrados. Totalmente. Al ojearlo, Lorenz se dio cuenta de que estaba lleno de recortes de periódicos sobre gatos, datados entre 1880 y 1897. El vendedor no tenía ni idea de su valor como conjunto. Pensaba desmontarlo para vender las páginas con dibujos por separado. Una pena. Para evitar que se perdiera esa recopilación única, Lorenz, con ayuda económica de un club de aficionados, los Peace Bridge Abbey Fanciers, lo compró y lo donó también a la CFA Foundation. Es increíble cómo se salvaron estos documentos de verdad. ¿Se llegó a saber quién había hecho ese álbum con tanto cuidado? Sí, se supo. Y la identidad del que lo hizo le añade otra capa de interés a la historia, fíjate. La investigación reveló que era un tal Samuel C. Perkins, que vivió entre 1828 y 1903. Y no era cualquiera, ¿eh? Era una figura bastante importante en Filadelfia. ¿Ah, sí? ¿Qué hizo? Pues fue un abogado muy respetado, gran maestre de los masones de Pensilvania y, atención, fue presidente de la comisión que supervisó la construcción del Ayuntamiento de Filadelfia, ese edificio imponente. ¡Ostras! ¿Un personaje público tan importante con una pasión secreta por los gatos? Pues no tan secreta, parece. Se sabe que tenía un gato llamado Sam y que el gato campaba a sus anchas por su despacho mientras construían el ayuntamiento. Y lo más curioso, hizo que tallaran gatos en los frisos de piedra del edificio. Aún se pueden ver hoy si te fijas. Además, era un coleccionista empedernido y hacía muchísimos álbumes de recortes sobre temas variados. La Sociedad Histórica de Filadelfia tiene otros 31 suyos. Este de gatos era simplemente uno más de sus intereses. Lo documentó todo. Es fascinante. ¿Y qué aportó concretamente su álbum sobre gatos? Pues aportó un contexto visual y narrativo que no tiene precio. Tenía recortes muy detallados, muchos con ilustraciones, sobre las exposiciones del Madison Square Garden de 1895 y 1896. Gracias a él tenemos imágenes de otros gatos que participaron, como un tal Grover Cleveland, que podría ser el mismo Grover Beak que mencionamos antes, o Princess Dinazarde. Y, por supuesto, las valiosísimas anécdotas sobre el carácter y la dieta de Cosi. Aunque el álbum estaba muy frágil, lo fotografiaron meticulosamente página por página para conservarlo digitalmente. Lo que es verdaderamente notable es cómo estos tres elementos, los premios y la foto por un lado, el catálogo oficial por otro y el álbum personal de Perkins por último, descubiertos por separado por distintas personas en distintos sitios y momentos, casi un siglo después de los hechos, cómo convergieron para permitirnos reconstruir la historia, la de la exposición de 1895 y la figura de Cosi. De casualidad, interés personal y también el esfuerzo institucional por preservar las cosas. Es una historia que subraya eso, la importancia de no dar nada por perdido. Recapitulando un poco, hemos visto la relevancia histórica del National Cat Show de 1895 en el Madison Square Garden, un evento pionero en el reconocimiento de los gatos de exposición NEUVA. Hemos desentrañado la historia de Cosi, el gran ganador. Ese angora atigrado que bien podría ser un antepasado del Maine Coon. Hemos descubierto que era macho, no hembra, y conocido detalles de su carácter, sus peculiaridades, todo gracias a fuentes rescatadas del olvido.
Y hemos destacado el proceso asombroso de cómo se redescubrieron sus premios, su foto, el catálogo del evento y el álbum de recortes de Samuel C. Perkins. Una cadena de hallazgos casi milagrosos, 100 años después, que nos enseña mucho sobre cómo se preserva y se recupera la historia. En definitiva, ¿qué nos dice esta historia? Pues nos recuerda que el pasado, incluso la historia que parece menor, como la de nuestros animales de compañía o los eventos que marcaron su relación con nosotros, a menudo reside en sitios inesperados, en áticos polvorientos, en tiendas de antigüedades, en archivos olvidados, esperando pacientemente a que alguien, movido por la curiosidad, los saque de nuevo a la luz. Es como una llamada a valorar esas huellas, ¿no? Y a buscarlas activamente, por pequeñas que parezcan. Exacto. Y esto, inevitablemente, nos lleva a plantear una pregunta. ¿Cuántas otras historias igual de fascinantes? ¿Cuántos otros objetos o documentos que podrían iluminar aspectos desconocidos de nuestra historia con los animales o el desarrollo temprano de razas, de aficiones? ¿Cuántas de esas cosas estarán aún ocultas, esperando su momento? Quizás la próxima pieza clave de un puzzle histórico esté ahora mismo en una caja olvidada en algún desván, esperando a ser encontrada y a compartir su relato.